Todos me están entendiendo muy claramente todo lo que les estoy enseñando. Excelente, mi pastor. Okay. Usted es muy claro y conciso y le entiendo perfectamente. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Ok, ok. Yo recuerdo que cuando estaba, ¿ya pusiste a grabar? Yo recuerdo que cuando estaba pues en un lugar que Dios me tenía como a Juan el Bautista. No, perdón, como a Juan en la isla de Pasmos. Cuando estaba en ese lugar, había un gran amigo y pastor que se llamaba Silvestre Ortega, ¿sí? Bueno, en realidad no sé si ese era su nombre o fue un nombre que le delegó el gobierno, que él estaba pasando bajo unos problemas legales, ¿sí? Pero él me dejó unas enseñanzas muy lindas, ¿sí? Y una de las enseñanzas que él me dio fue, conoce solo y primeramente los 66 libros de la Biblia. Yo recuerdo que un día yo cogí un libro de Joyce Meyer, ¿sí? Ella es una mujer de Dios que enseñó un libro que se llama La batalla de la mente, que me parece un libro espectacular, maravilloso. Pero entonces, como yo estaba empezando a leer la Biblia, mi pastor, el pastor Silvestre, me dijo, a ver, ¿qué estás leyendo? Yo estaba leyendo el libro, yo había soltado la Biblia y me puse a leer el libro de Joyce Meyer. Cuando estaba leyendo el libro de Joyce Meyer, se acercó mi pastor y me dijo, ¿qué estás leyendo? Le dije, no, este libro está poderoso, poderoso, poderoso. Y entonces me dice, a ver, déjame ver. Y me lo quitó y lo guardó por allá en su gaveta y no me lo dio. No me lo dio. Me dijo, lee primero la Biblia y lee y conoce primero los 66 libros de la Biblia, porque si no, a todo libro que leas le vas a decir amén. Inclusive le puedes llegar a decir amén a cosas que no van en la misma dirección con Cristo. Entonces creo que fue la enseñanza más hermosa para mi vida, porque desde ese momento empecé solo a centrarme en la Biblia. Empecé solo a concentrarme en la historia de Dios. Y así tiene que ser nuestro corazón también, que podamos estar leyendo la Biblia de la manera que Dios quiere. ¿Qué es la teología bíblica? La teología bíblica es una forma de leer la Biblia como una historia, escrita por un autor divino que culmina en quién es Jesucristo y en lo que ha hecho para que cada parte de las escrituras sean comprendidas en relación a él. Es decir, de que la Biblia solamente habla de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a la comprensión de nuestro Señor Jesucristo. A ver, apaguen sus micrófonos, por favor. La teología bíblica, escuchen aquí, la teología bíblica es para la iglesia del Señor. Por eso, en Hechos, capítulo 17, versículo 2 y 3, por favor, Pastor Alejito, Hechos capítulo 17, versículo 2 y 3, nos muestra que la teología bíblica es para la iglesia. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo estaba dándoles enseñanza a estas personas, ¿sí?, sobre el Antiguo Testamento, y les estaba enseñando que Jesús es el Cristo. Les estaba mostrando cómo en el Antiguo Testamento muestra a Jesús como el verdadero rey, cómo el Antiguo Testamento muestra a Jesús como ese sacerdote que había de venir verdadero, y muestra a Jesús como ese verdadero profeta que habría de abrir el camino para que nos podamos encontrar con Dios. El inicio de la teología bíblica se encuentra en la lectura cuidadosa acompañada de la oración. Eso se llama escudriñar las escrituras. Ahí está el inicio de la teología bíblica.
cómo han hecho las personas para entender la teología y cómo han hecho las personas para conectar toda la historia todos los 66 libros en una sola historia en diferentes tiempos, con la lectura bíblica cuidadosa. Por eso Hechos, capítulo 17, versículo 11, vamos a leerlo por favor, Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Oye, qué tremendo. Los discípulos del Señor, presten mucha atención, por favor, concéntrense, porque es importante. Miren, yo les digo una cosa que Jesucristo enseñó, que hasta cuando las piedras hablan son muy importantes. Así que si Jesús dio este estándar, está diciendo que así usted escucha hablar una piedra, póngale atención, porque habla de parte de él. Apaguen los micrófonos, por favor. Entonces, los discípulos tenían la historia de Dios y la compartían con las sinagogas. Pero estas personas no se quedaban ahí solamente con lo que los discípulos decían. Vamos a volver a leer el versículo, capítulo 10, versículo 11, sino que estas personas escuchaban esto y se metían a escudriñar. Escudriñar es como cuando un buzo, ¿sí? De esos del mar, una persona que se tira al mar y se mete allá a las profundidades, a ver qué clase de peces hay, algunos estudian las rocas, las corales, y así se meten allá y profundizan. Eso es escudriñar. Vamos a leerlo otra vez. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Oye, qué tremendo esto. Eran nobles, era gente profesional. Y ellos no se quedaron solamente con lo que los discípulos decían, sino que decían, no, espera un momentico, vamos a leer nosotros también y vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Por eso la teología bíblica nace de escudriñar cuidadosamente las Sagradas Escrituras. ¿Por qué se ven hoy diferentes tipos de teologías? ¿Por qué no debería ser una sola teología? El pastor, nuestro pastor principal dice que una teología que no te lleva a hacer lo que Cristo hacía y a enfocarte en lo que Cristo enseñó, dice que es una teología muerta. Entonces, hoy en día hay muchos seminarios teológicos, muchos institutos teológicos, lo cual no está mal, son buenos. No estoy diciendo que sean malos, por favor, no me vayan a malinterpretar, porque de pronto usted estudió en un seminario teológico, pero cuando escucha hablar de Cristo, le pasa lo mismo que me sucedió a mí, ¿sí? Que yo había estudiado teología en un lugar y después estudié teología en otro lugar y ahorita estoy estudiando teología otra vez y yo digo, wow, Señor, realmente uno estaba muy apartado de la teología real, bíblica que tenían los discípulos del Señor Jesucristo. Y eso es lo que está pasando. Muchas personas están llenas de mucha historia, de mucho conocimiento, pero no centrados en la vida de Cristo. Así que escudriñar es realmente conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la unidad de toda la historia bíblica está cimentada sobre el verdadero autor de la Biblia. El mismo que mandó a escribir la Biblia es Dios mismo. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Dios mismo, toda la escritura es inspirada por Dios mismo. Es útil para todas las áreas de nuestra vida, pero la Biblia, aunque es sumamente diversa y aunque es un libro compuesto por varios libros, ¿sí? Con diferentes escritores, autores, cada uno en su tiempo, todos enfocan hacia el Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia está compuesta de narrativa. Pongan allí narrativa. A los que les gusta leer libros, la Biblia está compuesta de narrativa.
La Biblia está compuesta de algo tan apasionado que se llama la poesía. La poesía. La Biblia está compuesta de leyes, está compuesta de sabiduría, está compuesta de profecía, está compuesta de epístolas, está compuesta de evangelios, ¿sí? Y todas estas narrativas, poesía, leyes, sabiduría, profecía, epístolas, evangelios, todas están relacionadas para mostrar que Jesús es el Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos enseña de que la Biblia no es como de interpretación privada, por eso hay como tantas diferentes denominaciones. En algún momento alguien me preguntó y alguien me dijo, pastor, ¿por qué todas las personas en su creencia están tan divididas? Están tan divididas. Los musulmanes piensan una cosa, los judíos piensan otra cosa, los mormones piensan otra cosa, los testigos de Jehová piensan otra cosa. Y yo les digo, es porque no se centran en Cristo. Pero entonces me hacen otra pregunta y me dicen, ¿y por qué hay tantas denominaciones y tantos pensamientos diferentes dentro de la misma iglesia de Cristo? Y les dije también, porque no se centran en Cristo, porque no se centran en seguir las pisadas de Cristo. Entonces, hoy no vemos las sectas fuera de la iglesia de Cristo, sino que vemos a una comunidad que cree en Cristo con diferentes pensamientos que no van en la misma dirección de Cristo, pero que usan el nombre de Cristo para llevar a cabo sus objetivos. Y eso está pasando hoy dentro de la iglesia cristiana. Por eso lo llamamos denominaciones. Entonces, cada denominación tiene un pensamiento diferente. Cada denominación apunta a Cristo de alguna manera diferente. Ah, nosotros creemos en Cristo de esta manera. Nosotros creemos en Cristo de esta manera. Nosotros creemos en Cristo de esta manera. Entonces, para muchos, su creencia o su forma se vuelve interpretación privada. Entonces, para esta denominación, nosotros creemos de esta manera porque es así, así y así. Y los de aquella denominación no entienden lo que creen, no entienden cómo creen de esta manera. Y lo mismo viceversa. Leamos, por favor, el capítulo de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Leámoslo, por favor. Ya de Primera de Pedro 1, Segunda de 20, Pedro, ¿sí? capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pregunto, ¿debería haber diversas denominaciones o debería haber una sola denominación con diferentes iglesias a nivel mundial? Una sola. Una sola. Una sola. Exactamente. Exactamente. Una sola denominación con diferentes iglesias, pero Claro, hoy claro, está bien, por ejemplo, está bien que la Cruzada Cristiana, está bien que Bethesda, está bien, o sea, todos estos grupos étnicos de iglesia pueden existir, pero ¿por qué diferentes denominaciones cuando debería ser una sola denominación? Con líderes regionales de diferentes iglesias, algún líder va a tener 50 iglesias, otro líder va a dirigir 300 iglesias, otros líderes van a dirigir hasta 5,000 iglesias, pero ¿por qué diferentes denominaciones y por qué diferentes interpretaciones cuando la interpretación de la Biblia debe ser una sola o una sola corriente en una misma dirección, con una misma historia, el autor y consumador de la obra siempre Jesucristo? Y es precisamente porque la Biblia en las diferentes denominaciones se ha hecho como una interpretación privada. Ah, no, es que nuestra denominación cree de esta manera. Entonces la otra denominación, nuestra denominación cree de esta manera. Nuestra denominación cree de esta manera. Pero espera, ¿no estamos leyendo la misma Biblia entre todos?
no deberíamos ir todos en la misma palabra, entonces no deberían existir diferentes denominaciones, sino diferentes grupos donde Dios posiciona su iglesia a nivel mundial con una sola denominación, con una misma palabra, con un mismo pensamiento, con una misma mente que es la mente de Cristo y con una sola dirección. Por eso la unidad del Espíritu no es que nos sentemos a tomarnos un chocolate con tamal y queso, o en México unas quesadillas o unos tacos al pastor. O en Estados Unidos, la unidad del Espíritu es comernos unas hamburguesas y unos perros calientes. Esa no es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es que todos nosotros, los pastores que estamos aquí reunidos, vayamos en la misma dirección con Cristo. Esa es la unidad del Espíritu. ¿Cómo se llama la iglesia del pastor Alexander? ¿Cómo se llama su iglesia? La Gloria del Rey, Asambleas de Dios. La Gloria del Rey, Asambleas de Dios. ¿Cómo se llama la iglesia del pastor Luis Enrique? Iglesia Cristiana Misión Cosecha en México. Misión Cosecha. ¿Cómo se llama la iglesia del pastor Alejandro? Centro Evangelístico Mundial Jesucristo Salvador. ¿Cómo se llama la iglesia del anciano Henry Camacho? No le funciona. Ya. La iglesia que Jesús quiere. La iglesia que Jesús quiere. Entonces, todos tienen un nombre diferente. Pero seguro, ¿será que todos deberían tener su propia interpretación privada? O aunque los nombres son diferentes de sus lugares de congregación, ¿no deberíamos tener la misma interpretación? ¿No deberíamos ir en la misma dirección? ¿No deberíamos unirnos por ir siguiendo las mismas pisadas del Señor Jesucristo? Pero si el pastor Alexander dice, no, es que a mí Dios me reveló de esta manera. Y de pronto el pastor Luis dice, no, pero es que a mí Dios y su Santo Espíritu me reveló de esta manera. Y de pronto Henry también dice, no, pues que Dios a mí me reveló de esta manera. Entonces al uno le dio una visión y al otro le dio otra, a uno le dio una visión, una misión. Entonces al pastor Luis Enrique también le dio una visión y una misión diferente. Y a Henry también le dio una visión, una visión y misión diferente. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Cristo es de Alexander? ¿O acaso Cristo es solo el que se le reveló a Luis Enrique? No, es que ese es el problema. Ese es el problema. El problema es que las personas y las diferentes denominaciones han caído en errores de hacer una interpretación privada y por eso hoy vemos tantas peleas aún entre los hermanos mirando mal a otros hermanos. Yo pertenezco a esta iglesia, Ellos sí tienen la verdad. Ellos sí tienen el verdadero evangelio y la sana doctrina. Entonces los de allá también lo mismo. Nosotros sí tenemos la sana doctrina. Ellos creen como raro. Pero nosotros sí tenemos la sana doctrina y así están todos. Y entonces cuando hacen un congreso de pastores, todos se reúnen así como con caras largas, se reúnen así como, bueno, nos tocó reunirnos con aquellos que creen que solo el bautismo, nos tocó reunirnos con aquellos que creen solo esto, nos tocó reunirnos, pero reunámonos porque tenemos que conservar la unidad del Espíritu. Eso no es la unidad del Espíritu. Esa es la unidad de un grupo de pastores que a la fuerza tratan de estar juntos. La unidad del Espíritu es Cristo. La unidad del Espíritu es entender la corriente de la palabra, la historia de Dios. ¿En quién se centra la historia de Dios verdaderamente? No es interpretación privada, es Cristo. La Biblia inicia con Cristo. La Biblia, su desenlace en todos los libros es Cristo. Cristo viene y escoge a su iglesia para que sigan predicando Cristo. Les da el poder en el libro de los Hechos para que se conviertan en testigos de Cristo. En las epístolas muestra el sistema también dentro de la iglesia de aquellos que han creído solo en Cristo. Y la Biblia culmina en Apocalipsis
Cristo manifestándose a un hombre llamado Juan para mostrarle el fin de los tiempos, de que Cristo culminaría todos los tiempos y todas las épocas. Cristo, siempre Cristo. Por eso, Colosenses capítulo 1, versículo 17, vamos a leerlo, por favor, para que nos demos cuenta que todas las cosas por él subsisten. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En él subsisten. Esa es la voluntad del Padre. Las características de la Biblia. Características de la Biblia. En Isaías, capítulo 34, versículo 16, dice: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. ¿Qué está diciendo? Una de las características de la Biblia es que Dios es perfecto en todo lo que Él ha escrito, en todo lo que Él ha mandado. Es más, nosotros estamos reunidos aquí porque Él a sí mismo lo ha designado. Por eso este estudio es de mucho valor. Esta reunión no es una reunión terrenal, esta reunión es una reunión de reino de los cielos. Es de personas que quieren ir en la misma dirección con Cristo. En Mateo capítulo 5, versículo 18 dice: porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que Cristo, todo lo que Dios escribió allí en su palabra, a través de su Santo Espíritu, inspirando a toda esta cantidad de personas para que plasmaran esas letras en los libros que nosotros hoy leemos, que conforman la Biblia. Mis hermanos, todo se va a cumplir. Ya se han cumplido cientos de profecías, se seguirán cumpliendo las demás, pero dice: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 8 y 9, dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, es decir, no hay que torcerlos, son rectos, que alegran el corazón. Entonces, la palabra debería traer a mi vida es alegría. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Las Sagradas Escrituras nos abren los ojos para que podamos comprender quién es Dios, qué es lo que Dios desea. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Otra característica está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos está mandando el Señor? Que nuestros niños tienen que ir en la misma corriente con Cristo. No pueden ser enseñados de la misma manera que muchos de nosotros fuimos enseñados. Nosotros fuimos enseñados en muchas corrientes, en muchas corrientes, en muchas corrientes. Aquí, cuando yo leo este versículo, una de sus características es de que si nosotros queremos dejar un legado a nuestra próxima generación, entonces nuestros niños tienen que saber las Sagradas Escrituras. Ellos tienen que saber qué significa la historia de la creación. La salvación, ¿sí? Significa la historia de la creación en el principio, capítulo 1, capítulo 2, significa la salvación de Cristo. Ellos tienen que ver a Cristo en la historia de Abel. Ellos tienen que ver a Cristo en la historia de Noé. Ellos tienen que ver a Cristo en cada historia de la Biblia. Ellos deben entender las Sagradas Escrituras. Porque si no entienden esto, entonces alguien les va a preguntar, ¿conocen a Cristo? Y van a decir: no, conozco a Elías, conozco a Jeremías, conozco a Juan, conozco a los profetas, conozco a Pablo, conozco a Pedro, conozco a toda esta gente, pero de Cristo, pues sí, que he hecho demonios fuera en el nombre de Jesús. Sí, conozco de Cristo, sano enfermos en el nombre de Jesús, y hasta ahí llegan. Por eso es importante que desde la niñez, para nosotros dejar un legado,
sepan las Sagradas Escrituras. Si ustedes miran hoy, por ejemplo, hablemos de los judíos. Los judíos arrasan con la iglesia cristiana. Arrasan, ¡buah!, como un tren de carga así de frente. ¡Buah! Arrasan con la iglesia cristiana. Y hablemos de los católicos. Los católicos, ¡buah!, arrasan con la iglesia cristiana también. No lo llevemos muy lejos. Hasta los testigos de Jehová, ¡buah!, arrasan con la iglesia cristiana. ¿Qué hay de los mormones? ¿No ven todas esas cantidades de templos tan grandes, tan, mejor dicho, tan hermosos? Sí, arrasan, ¡buah!, arrasan con la iglesia cristiana. Pastor, ¿cómo así? Es la verdad. Ellos tienen sistema. Tienen un sistema muy claro. Tienen un sistema muy definido para levantar esas próximas generaciones, aún dentro de sus sectas. Ellos tienen muy definido la enseñanza aún desde antes de nacer, aún después de nacer. El niño desde su edad hasta de 1 año a 3, después de la edad de 4 años a tantos años, tienen todo muy bien organizado. Claro, entonces son niños que se levantan dentro de esas sectas muy bien instruidos. Se levantan dentro de muchas sectas, con una formación tan fuerte, pero nosotros les enseñamos una cosa, les enseñamos otra, una cartilla, otra cartilla, y otra cartilla, y otra cartilla, y otra cartilla, y entonces llega un predicador con una cartilla diferente, y al próximo año, no, vamos a recibir a estos, que estos sí vienen con la cartilla que es, y entonces llega otro, no, este próximo año, no, este sí tiene una cartilla, que se entiende mucho mejor, y yo la escuché, y así nos la pasamos año tras año, año tras año, año tras año, y al final no escogemos ninguna cartilla. Entonces, ¿por qué esta gente puede tener tanta unidad en la enseñanza para traspasársela a sus próximas generaciones? ¿Y por qué a nosotros nos cuesta formar niños que hablen una misma lengua, unas mismas palabras, un mismo pensamiento, que vayan en una misma dirección? Pues es precisamente por eso, porque muchas de nuestras iglesias, no estoy hablando todas, muchas de nuestras iglesias no tienen un sistema concreto para levantar la próxima generación. Entonces, si llegamos a morir nosotros, entonces, pues, ¿cuál va a ser la enseñanza? No, hágale que el Espíritu Santo lo guía. Hágale que el Espíritu Santo lo guía. ¿Sí? Tranquilo, lo que el Espíritu Santo le dé, eso es. No, mis hermanos, el Espíritu Santo es un Dios de orden, como en todas las iglesias de los santos. Y esto lo comprendieron los musulmanes, esto lo comprendieron los mormones, esto lo comprendieron los testigos de Jehová, esto lo comprendieron todas aquellas ramas que hoy llamamos sectas. Ellos sí ponen en práctica desde la niñez el adoctrinamiento y un sistema claro para que las próximas generaciones hagan lo mismo, y para que las próximas generaciones hagan lo mismo, y que las próximas generaciones hagan lo mismo. Ustedes no se dan cuenta que siempre en el catolicismo todos tenemos que pasar por la catequesis, teníamos que pasar por la catequesis, ¿sí? Y llegaba, eso era cierto tiempo, y de ahí nos ponían la velita para la confirmación y todo. A mí me pusieron el moñito aquí, pantalón negro, ropa blanca y el moñito, y yo quedé con la velita así grabado, me decían el santo purito, y uno sabía el orden de todas las cosas, el orden, hasta en las misas. ¿No se dan cuenta que hasta en las misas tienen un orden cronológico, tiempos marcados y todo, y son muy organizados en todo? Mis hermanos, eso es así. Hasta las canciones se sienten espirituales, se sienten como en medio de esa cátedra y todo, y como, y se siente como que la gente se conecta con Dios. Esto es algo tremendo. Eso decía nuestro pastor principal Chung Eun-ju, de la iglesia de Yewon, que significa la iglesia que Jesús desea.
Él vino aquí a Colombia en algún momento y fuimos a visitar la Catedral de la Sal en Zipaquirá. La Catedral de la Sal es una mina, eso tiene varios kilómetros de profundidad y eso es algo hermoso en la parte de abajo y empieza haciendo el Via Crucis, todo es católico, empieza haciendo el Via Crucis, pero eso es algo impresionante, es como una de las maravillas del mundo, ¿sí? Y cada vez que usted va bajando más, entonces aquí una parada, el Via Crucis, Jesús aquí esto, le dieron el agua, entonces siguiente parada, aquí Jesús le entregó la cruz, bueno, el Via Crucis, lo que todos conocemos, el Via Crucis dentro del tema católico, ¿no? Y cuando uno llega ya a la profundidad, eso hay almacenes de joyerías, de esmeraldas, hay almacenes de ropa, hay almacenes de una cantidad de cosas, pero hay unos templos y hay unas cruces tan grandes y unas imágenes por todas partes y hay un ambiente tan fuerte que hace venir a todas las naciones de la tierra a visitar ese lugar. Y el pastor decía, nuestras iglesias tienen que tener esta fuerza, tienen que tener este ambiente, no el ambiente católico, pero el ambiente espiritual. Esa gente allá en esa Catedral de la Sal emana un ambiente espiritual que las personas que no conocen a Cristo quieren estar ahí solamente por el ambiente. Pero nosotros ni siquiera, nuestras iglesias, muchas de nuestras iglesias, ni siquiera miramos estas cosas. O sea, ni siquiera tenemos un legado concreto para dejarle a nuestra próxima generación. Ni siquiera tenemos una liturgia concreta y definida bíblica para dejar a nuestra próxima generación. Si la tienen, gloria a Dios. Pero los que no la tienen, tienen que empezar a verificar todas estas cosas. Porque aquí Pablo le decía a Timoteo, le decía, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros como cristianos, en la primera carta de Timoteo capítulo 3, allí habla de los requisitos de un hombre que quiere servirle a Dios y de una mujer que quiere servirle a Dios. Pero también culmina diciendo el antepenúltimo versículo de este capítulo que nosotros debemos saber cómo conducirnos en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Y esa columna para quién es? Para nuestras próximas generaciones. Pastor, si usted muere hoy, ¿qué van a hacer sus próximas generaciones? ¿Tienen algo concreto? ¿Tienen algo muy bien definido? ¿Los niños están aprendiendo en la corriente del Evangelio? ¿Los niños están aprendiendo una sola dirección? ¿Una historia en diferentes tiempos? Deben tenerlo muy claro y muy grabado. Entonces, una de las características de la Biblia es que nos enseña a crear un sistema. Nos enseña a ir en la misma dirección con Cristo, para que no estemos divididos, sino que seamos uno. Para que no nos pase lo mismo que sucedió, por ejemplo, en el tiempo de Babel. Pastor Alejandro, por favor, lee Génesis capítulo 11, versículo 1. Mire que en el tiempo de Babel ellos tenían unas mismas palabras, tenían una misma lengua, un mismo pensamiento, pero vino alguien y dañó eso. Y eso es lo que tenemos que recuperar también para nuestras próximas generaciones. Léalo, por favor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Siga leyendo. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces cambiaron el diseño. Primero, tenían unas mismas palabras, todas las generaciones estaban creciendo con unas mismas palabras, con un mismo pensamiento, pero a alguien se le ocurrió cambiar la piedra y meterle ladrillo, cambiar la piedra y meterle ladrillo, ¿sí? Entonces la piedra siempre ha representado esa roca que representa a Cristo. Todo lo que construimos tiene que ser con el fundamento de Cristo. Por eso Mateo capítulo 7, versículo 24, por favor.
Allí dice que nuestra casa tiene que ser construida, es sobre la roca. Que está diciendo que las familias tienen que ser construidas sobre el fundamento que es Cristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que entendió Pedro? Pedro estaba fundamentado sobre la ley, sobre el legalismo, sobre una cantidad de cosas y por eso su confesión también. Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17 y 18. Ah, tú eres el Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Léalo, por favor. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces, aquí no hay que malinterpretar esta escritura, porque muchos dicen que Pedro fue el primer papa, porque Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba diciendo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre el fundamento de Cristo, no sobre el fundamento de Pedro, sino el fundamento de Cristo. Esta roca, estaba hablando de él mismo, estaba hablando de que él es la piedra angular que desecharon los edificadores. Amén. Esa fue la piedra angular que desecharon allá en la torre de Babel también, que cambiaron la piedra y le metieron ladrillo. Entonces, debemos entender de que toda nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo, nuestros niños tienen que estar centrados en Cristo, la familia tiene que estar centrada en Cristo, nuestros negocios tienen que estar centrados en Cristo, las misiones y la evangelización mundial. Nuestras carreras universitarias tienen que estar centradas en Cristo. Algunos decían, solo Cristo, solo Cristo. Sí, es solo Cristo. Es solo Cristo centrado en todas las áreas. Si estamos centrados solo en Cristo, entonces nuestros niños van a crecer entendiendo lo que hizo Jesús, la evangelización mundial y las misiones. Si estamos centrados solo en Cristo, entonces los que tienen negocios van a entender que sus negocios fueron dados para la evangelización mundial y las misiones. Si estamos centrados solo en Cristo, entonces las carreras universitarias ya no van a ser para enriquecernos a nosotros mismos con ese objetivo, sino que el que va a estudiar medicina va a decir, yo quiero ser médico porque con la economía no solamente quiero bendecir mi familia, sino que quiero que mi economía sea para la evangelización mundial y las misiones. Por eso es solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Que Cristo, mejor dicho, hace poco hablaba con una anciana de nuestra iglesia que pasó diferentes dificultades y ella ha escuchado el mensaje, ya ha escuchado el mensaje, ya ha escuchado el mensaje y pues quizás en algún momento se reargüía a nivel personal porque decía, este mensaje es solo Cristo, es solo Cristo. ¿Y qué día estaba en la iglesia? No puedo decir su nombre, pero qué día estaba en la iglesia y dijo, pastor, ya entendí lo que es solo Cristo. Ahora entiendo, ya logré captarlo. Después de tanto tiempo, definitivamente es solo Cristo. Parece que ha vivido tantas situaciones tan duras que le han atacado y le han golpeado, que llegó a la comprensión. Ahora entiendo, Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, ¿sí? Una de las características de la palabra es que la palabra de Dios no es corruptible, es incorruptible. Leámoslo, por favor. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para siempre. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos enseña que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hace una obra perfecta y maravillosa en los seres humanos, en nosotros sus discípulos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es tan linda, tan maravillosa, tan perfecta, que si estuviéramos más tiempo en la lectura de la palabra, más concentrados, escudriñándola, pues la misma palabra se vuelve esa
esa lámpara, como dice en Salmo 119, versículo 105, es decir, de que no tropezaríamos como ministros, sino que iríamos realmente en la misma dirección con Cristo. Veámoslo, por Dice, favor. lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Queremos que nuestros ministerios sean prósperos. Queremos que nuestras iglesias no carezcan de falta de economía. Queremos que nuestras iglesias sean prósperas y en abundancia para poder cumplir con la evangelización mundial. La meditación de la palabra es muy importante. Josué capítulo 1, versículo 8 enseña de que meditar en la palabra, meditar en Cristo, ahí está toda la sabiduría, ahí están todos los tesoros y ahí está toda la riqueza. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuestra meta no es meditar en Moisés. Nuestra meta no es meditar en Elías ni en Jeremías. Está bien conocerlos. Está bien conocerlos. Ahora entiendo. Wow, este Moisés es un discípulo realmente que se aferró. Se venció a sí mismo. Se superó a sí mismo. Era tardo de habla, pero pudo superar esa baja autoestima. Todo esto es bueno. Todo esto es bueno. Pero Juan capítulo 5, versículo 39 nos habla que nosotros debemos conocer es al Señor Jesucristo. Ahí está la verdadera vida en abundancia. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento tiene 39 libros que hablan de Cristo. El Antiguo Testamento tiene 39 libros que habla de Cristo. Empieza con Génesis y culmina con Malaquías. El Nuevo Testamento tiene 27 libros que hablan de Cristo. Empieza en Mateo y termina en Apocalipsis. ¿Qué es testamento? Testamento significa una promesa escrita. Es decir, parafraseándolo, todo lo que Dios ha dicho se cumple, así como Él lo ha dicho. Eso es testamento. Testamento es una promesa escrita y parafraseándolo es todo lo que Dios ha dicho se cumple. Y este testamento habla acerca de Cristo y viene de esta manera. Apunten allí. Antiguo Testamento. El Padre proclamó a su Hijo. Antiguo Testamento, el Padre proclamó a su Hijo. Proclamó que Jesús es el Cristo. El Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el Hijo viene según lo que el Padre proclamó de él. Es decir, a cumplir todo lo que de él estaba escrito. Ese fue el ministerio de Jesús, cumplir todo lo que de él estaba escrito. Por eso Jesús decía siempre, en cada diferente tiempo, decía, esto es para que se cumpla lo dicho por el profeta. Esto es para que se cumpla, esto es para que se cumpla, esto es para que se cumpla. Entonces el ministerio de Jesús en la tierra fue cumplir todo lo que el Padre dijo. Y del libro, en el Nuevo Testamento, del libro de los Hechos hacia adelante, fue esa historia del Espíritu Santo para que se cumpliera todo lo que Jesús mandó. Todo lo que Jesús mandó. Así que el Espíritu Santo no vino a ser una obra dividida a la del Hijo y a la del Padre. Todo lo contrario. Vino a seguir la misma corriente, la misma historia y todo lo mismo que ya estaba planificado desde el principio hasta el fin. Esto es importante entenderlo porque así vamos a dejar tanto misticismo insano y tanta cosa, que el Espíritu Santo esto, que el Espíritu Santo aquello, que el Espíritu Santo lo otro. No, el Espíritu Santo no vino a improvisar. El Espíritu Santo no fue enviado a que Él haga lo que nosotros queremos. El Espíritu Santo vino
sobre unos discípulos que fueron entrenados por la misma palabra de Dios, es decir, por el mismo Jesucristo, que ya entendían muy bien la ley, los profetas y los salmos, y todos los días se dedicaron, como dice la escritura en Hechos capítulo 5, versículo 42, leámoslo por favor. Todos los días se dedicaron a hacer lo mismo que Jesús hacía, sin misticismo insano, solo sanaban los enfermos, expulsaban los demonios, y allí iban sanando enfermos, expulsando demonios y predicando el evangelio, que Jesús es el Cristo. Leámoslo por favor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero hoy en día vemos una cantidad de que esta es la nueva revelación, que el Espíritu Santo ahora dice que hagamos esto, para que haya limpieza en esto, y parece que ahora es como un movimiento de cosas que los discípulos nunca hicieron, y que Jesús nunca hizo, y que el Padre nunca mandó, ni que los patriarcas tampoco pusieron en práctica. Entonces aquí es donde yo empiezo a limpiar, a través de la misma Biblia, empiezo a limpiar mi vida ministerial, ¿sí? Tengo que seguir la misma corriente de la palabra. ¿Cómo es que los discípulos no hicieron esto y yo sí lo hago? ¿Cómo es que yo tengo estas prácticas en la iglesia y ni en la iglesia primitiva, ni Jesús con sus discípulos practicaron estas cosas? ¿Por qué yo sí lo hago? ¿A dónde me habrán metido esta falsa información o estas falsas prácticas? Si ellos lo único que hacían era predicar el evangelio, eran testigos de Cristo, sanaban los enfermos y expulsaban los demonios. Eso es lo que hacían cada día, hasta el último día de su muerte. No tenían cosas raras, y las próximas generaciones las estaban levantando de la misma manera. Entonces, el objetivo final de la escritura, el objetivo final de la Biblia y de la teología bíblica es Juan 20:31. Ese es el objetivo final de la Biblia. El por qué, el para qué. Leámoslo, por favor. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Jesús es el Cristo y la iglesia dice Amén. amén. Cada vez que ustedes escuchen Jesús es el Cristo, usted diga amén. Confirme eso en su corazón. Vamos a ir a un tiempo de descanso y seguimos en la siguiente.